Imagínate por un momento de que te encanta dibujar. Has practicado todos los fundamentos, estás dibujando cada semana y al final llega un día en el que te propones dejar de hacer esos personajes sin fondo ni historia a hacer ilustraciones tan potentes como estas de aquí. Pues si te salen bien los personajes y más o menos te defiendes con los fondos, lo más lógico sería pensar de que al querer meterlo todo junto, el resultado debería quedar espectacular. ¿No? Pues nada más lejos de la realidad. Empiezas a dibujar, no sabes cómo afrontar el papel en blanco y al final nos quedan resultados tan pobres como estos de aquí. ¿Cómo puedo solucionar este problema? ¿Te sientes identificado? Pues amigos y amigas, quedaos en este vídeo porque hoy vamos a conocer todos los secretos acerca de la composición. Y os prometo que si veis el vídeo completo vais a salir de aquí sabiendo cómo afrontar una ilustración tan compleja como esta de aquí. Soy Alex, ilustrador y concept artist profesional. Y ya son muchos los que me han comentado que les interesaría ver un vídeo completo y profesional acerca de todo lo relacionado con la composición, ya que es un tema que muchos pasan por alto cuando realmente es igual de importante o más que temas tan comunes como lo son la perspectiva y la anatomía. Así que para empezar, ¿cuáles son esos elementos que intervienen en nuestras composiciones y hacen que un dibujo se vea espectacular? Pues esos son narrativa, colocación, intención, color y iluminación. Empezaremos por la narrativa, ya que esta va completamente de la mano de la composición y es lo que hace que nuestros dibujos cobren vida y tengan sentido. Una frase que os tenéis que grabar en la memoria es que cada dibujo tiene que contar algo. ¿Y qué elementos son importantes para contar esa historia en tus dibujos? ¿La expresión? ¿La pose del personaje? Pues realmente sí. Pero ¿sabías que hay uno mucho más importante? Exacto. Tenéis que pensar que la composición no deja de ser el medio de transporte principal para las emociones. Es la forma gráfica e indirecta que utilizamos siempre para expresar una historia, un sentimiento o una situación. Y de eso los que más saben son los artistas de cómic y más específicamente los artistas de storyboard, que al final son los encargados de trasladar un guión al papel y hacer que una historia cobre vida, sentido y tenga imagen. Como artista de storyboard profesional con varios años de experiencia en el sector de animación y videojuegos, yo una cosa que recomiendo es recopilar toda esta información que nos pueda resultar útil para luego pasar a plasmar los paneles. Con esta información me refiero a posibles speech bubbles, información de personajes, información del ambiente, y es precisamente esto lo que me ayuda a encontrar las mejores escenas para cada uno de estos planos, ya que con toda esta información que hemos recopilado hemos obtenido una visión completa de esta historia, ya que recordemos, sin esta narrativa, sin este storytelling, los dibujos realmente no tendrían ningún sentido. De hecho, en este trabajo los directores buscan y valoran mucho más que seas una cámara viviente o un director de cine antes que un artista talentoso. Aquí los detalles diríamos que pasan en segundo plano y es importante que vuestros storyboards, que vuestros dibujos sean rápidos, legibles y sencillos, que pasen directamente al entendimiento de quien lo vea y no tanto en lo espectacular que se pueda ver en un primer momento. Y aquí podríamos utilizar el término que todos ya conocemos de que una imagen vale más que 1000 palabras, y es que no encuentro mejor forma de describir el trabajo de un artista de storyboard que no sea con esta frase. Teniendo en cuenta lo que nos ha comentado Aida, creo que ahora ya veis mejor la importancia que tiene la narrativa en nuestras composiciones y en nuestros dibujos. Pero Alex, yo ya sé composición, incluso he visto muchos dibujos que me enseñan la teoría, pero es que no tengo manera de poderlo aplicar en mis propias obras. Pues tranquilo, porque para hacer las ilustraciones tan épicas que hace Aida, debemos tener en cuenta los otros pilares que he comentado al principio del vídeo. Así que una vez tengáis en mente vuestra historia, sepáis lo que queréis hacer e incluso podáis tener un mood board más o menos a mano, tocará aprender cómo debéis distribuir vuestros elementos por todo el lienzo. Primero de todo tenéis que entender que para distribuir bien los elementos de la imagen es importante evitar las simetrías. De aquí viene una de las teorías más comunes que todo el mundo conoceréis, que son la teoría de los tercios, que consiste en segmentar el lienzo de esta forma y colocar los elementos más importantes de la imagen justo en las zonas donde convergen ambas líneas. Luego, para el horizonte debemos evitar colocarlo en el centro del lienzo. En vez de eso, intentaremos hacerlo un poco más interesante colocándolo un poco más abajo, un poco más arriba e incluso si queréis podéis inclinarlo un poco para hacerlo más dinámico y más tenso dependiendo de lo que queráis hacer. Todo esto va a generar mucho más interés y mucho más balance en nuestra imagen, pero también debéis entender que una imagen con una buena composición necesita de equilibrio. Es decir, si tenemos este lienzo y queremos distribuir estas formas por toda la imagen, deberemos evitar cargar solamente un lado, ya que, como veis en la balanza, mientras que el lado izquierdo tiene mucha sobrecarga de información, en la derecha no hay nada, está completamente vacío y desbalanceado. Mientras que si lo distribuimos bien y de forma ordenada, veremos que ahora todo estará mucho más balanceado y por ende será todo mucho más agradable a la vista. Comentado esto, vamos a ver estas dos imágenes de aquí. Si os fijáis bien, cada una os generará una sensación distinta, pero a la vez todas ellas han aplicado la teoría de los tercios. Entonces, ¿cómo hacen para verse tan distintas entre ellas si al final la teoría y la base
son las mismas. Pues justamente porque aplican lo que he comentado antes. Si tenemos un personaje pequeñito rodeado de un paisaje enorme y amplio, lo que vamos a generar es tranquilidad y amplitud. Aparte, si os fijáis, no hay diagonales, por lo que al utilizar líneas rectas aún se va a exagerar más esa sensación de paz y armonía. Y finalmente, el tamaño de las cosas. Si hacemos que el paisaje ocupe el 90% de la ilustración y el personaje solo un 10%, ¿adivináis qué elemento es más importante? Si esto mismo lo comparamos con la siguiente, veremos que, aunque comparten la regla de los tercios, utiliza justamente los recursos gráficos contrarios. Al haber tantas diagonales, el dibujo se vuelve mucho más dinámico y mucho más tenso, y el personaje principal, al estar rodeado por todos lados de elementos secundarios, se genera una sensación de agobio, amenaza y peligro. Encima, al no haber prácticamente fondo, destacan mucho más los dos personajes que vemos en pantalla, empezando por el monstruo que está en grande y finalizando con el personaje que se siente amenazado y que justamente se sitúa debajo del lienzo, mostrando aún más esa sensación de inferioridad y de debilidad. Y dicho esto, pasaremos al tercer punto, que para mí es el más interesante y el más importante de todos. Pero antes, quiero recordar que el 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, por lo que agradecería de corazón que le dierais al botón y aparte activaréis la campanita para saber cuando subo muchos más vídeos como estos de aquí. Continuando con lo de antes, el tercer punto que quería comentar antes es que debéis aprender a darle intención a vuestras obras. ¿Pero qué quiero decir con esto? Pues básicamente es aprender a guiar al espectador por todo tu dibujo, controlar su mente y decirle con tan solo 2 segundos qué parte del dibujo quieres que vea, con qué orden y por qué. Para crear un buen recorrido visual, yo recomendaría que siempre tengáis en cuenta que en la imagen debe haber un punto de interés principal y todo lo secundario deberá estar ahí no solo para decorar la imagen, sino para ayudar a que ese foco principal destaque por encima de todo. Para hacer esto yo me ayudo de formas, trazos, perspectiva, colores y contrastes. Vamos a tomar como ejemplo este dibujo de aquí, que bajo mi opinión tiene una composición chulísima. Para la perspectiva tenéis que imaginaros que las líneas de fuga son como flechas. Estas nos van a indicar qué quieren que veas primero. En este caso vemos como claramente están indicando el personaje, al igual que lo hacen los cuervos con su mirada. Y luego también lo podéis hacer con trazos, ya que como podéis ver en los ejemplos que estoy poniendo ahora, las mismas pinceladas fugan hacia la dirección de interés de la imagen, y en el caso de la ilustración de antes tampoco es una excepción. Luego con los contrastes sucede exactamente lo mismo. Normalmente yo recomendaría jugar con los primeros planos, metiéndolos más oscuros y con menos contraste, y hacer la zona importante de la imagen mucho más brillante, contrastada e iluminada. Y finalmente el color. A mí una cosa que me gusta es resaltar las partes importantes con colores vibrantes, saturados y cálidos, mientras que las zonas más secundarias suelo ponerlas en un tono mucho más apagado y mucho más frío. Ah, y una cosa que también os va a ayudar es a que detalléis más las zonas importantes y que hagáis todo mucho más suelto en las zonas menos interesantes. De esta forma estaréis ganando tiempo y encima vais a generar una especie de desenfoque gaussiano hecho a base de pinceladas. Dicho esto, para ponerlo en práctica vamos a hacer un ejercicio todos juntos. Quiero que empecéis buscando una historia o una frase. En mi caso he pensado con esta de aquí. Una vez sepáis lo que queréis contar con vuestro dibujo, vamos a buscar algunas referencias. Yo os recomiendo que lo separéis por temáticas. Estas pueden ser imágenes que os gusten por la composición que utilizan, otras por el color y así con todo lo que os parezca interesante. Y bueno, no voy a profundizar hoy en cómo se hace un buen mood board y tampoco cómo se puede crear una ilustración paso a paso desde cero, pero si os interesa y os gustaría verlo, dejadme un like y comentádmelo aquí abajo, en los comentarios. Y dicho esto, pasaremos a la segunda parte del ejercicio. Una vez tengáis las referencias, quiero que tratéis de dibujar 3 bocetos rápidos. Esto os va a ayudar a plantear mejor las ilustraciones y a trabajar rápido para generar muchas ideas y no fijarnos tanto en que quede bonito. Una vez lo tengáis, quiero que, en otra capa, empecéis a colocar algunos tonos muy básicos para generar interés y terminar de destacar el personaje. Ah, y no hagáis tampoco muchos difuminados. Yo trataría mejor de hacer 4 o 5 tonos básicos con un pincel duro y si luego queréis podéis darle una repasadita general con un pincel más suave para darle ese extra de ambientación. Aquí es donde tendremos que tener en cuenta todo lo que hemos comentado a lo largo de este vídeo, dónde va la línea del horizonte, hacia qué dirección fugan todos los objetos secundarios, dónde se sitúa la perspectiva, cuál es el foco de interés, entre muchas otras cosas. Como he comentado antes, en este vídeo solo quiero que dibujéis estos dibujos en pequeñito y que no terminéis todas las ilustraciones, ya que al igual que con los vídeos de anatomía, aquí lo que nos interesa es aprender a componer una sola historia de 1000 maneras distintas y no que hagamos solamente una ilustración espectacular. Si podéis hacer este ejercicio una vez a la semana, veréis que a lo largo del tiempo vais a ganar mucha confianza y las composiciones os van a salir solas. Coméntame si te interesa un vídeo de fondos y si veo mucha gente pidiéndolo, voy a subir un segundo vídeo terminando estas ilustraciones de aquí. Podría tirarme horas y horas hablando de este tema, de verdad. Pero bueno, creo que ha sido un vídeo bastante completo acerca de cómo podéis aplicar la teoría de la composición a vuestros dibujos. Recordad que si queréis haceros miembros del canal, con tan solo
solo 3 euros al mes podéis acceder a contenido exclusivo, correcciones personalizadas, acceso a directos privados, mentorías y mucho más. Espero que os haya gustado este vídeo, y si queréis reforzar mucho más aún vuestro conocimiento artístico, os dejo por aquí un vídeo de anatomía donde vais a aprender cómo hacer paso a paso todas las caras y todos los rostros para vuestros personajes, tanto para estilo realista como para después aplicarlo en vuestro estilo personal. Nos vemos al siguiente vídeo, nos vemos por ahí.